Bueno, en este video les explicaré cómo realizar un subneteo de una red, pero primero rápidamente les explicaré el tipo de clases de IPs que hay. Como pueden apreciar, hay A, B y C. Hay dos maneras distintas de distinguir qué tipo de clase es la IP. La primera, como pueden apreciar, la IP se va a dividir en dos, que son de red y nodos. En las de clase A vemos que nomás hay uno de red y hay tres de nodos. En las de clase B hay dos de red y dos de nodos. En la clase C hay tres de red y una de nodos. El otro es que tenemos un valor comprendido. Esto significa que el primer valor de la IP debe de estar entre los valores sugeridos que están aquí. Como pueden ver, la clase A dice que tiene que haber un valor comprendido de 1 a 127. Aquí, como pueden apreciar, es 10 y si cumple, entonces en este caso sí es clase A. En la clase B nos pide que haya un valor comprendido 128 y entre 191. Aquí tenemos un valor de 147, si cabe. Si hay un valor de 147 en medio de estos dos valores, entonces por lo tanto sí es clase B. En la clase C nos pide que sea de 192 y 223. Aquí vemos que hay un valor de 192, entonces muy apenitas cabe, pero de todas maneras sigue siendo un valor comprendido dentro de dos rangos y por lo tanto sí es clase C. Ahora les pasaré a explicar cómo se realiza un subneteo con el método 1. Aquí, como vemos, tenemos una IP clase C. Para realizar un subneteo con el método 1 tenemos que tener un número n. En este caso tengo un 2. Aquí dice que es 2 a la n. El 2 es un número base que vas a usar tú para elevarlo a la n. El número que tenga, el número al que represente n. Si es 2 a la n menos y le vas a restar un 2. 2 a la n menos 2 es igual a 2. Sustituimos a la n por su valor, que es 2. 2 a la 2 menos 2 es igual a 4 menos 2, que es igual a 2. Este 2 lo vas a... Es el número de ceros que vas a cambiar a unos en el último byte de la IP. Como vemos que hay un 0. Este es un byte. En un byte hay 8 bits, 8 dígitos. Como podemos apreciar, hay 8 dígitos aquí. Entonces, este número que nos indica que cambiamos dos ceros de izquierda a derecha, que cambiamos dos ceros a unos, nos quedaría de esta manera. Estos unos tienen valores independientes, cada uno tiene un valor. Sumándolos te dará el valor de tu submáscara. En este caso no se los voy a explicar porque yo nomás les voy a explicar la manera de cómo van a hacer su subneteo. Después de sustituir los ceros por unos y ya sacas tu submáscara, el número de ceros que quedan es tu nueva n. En este caso me quedan 6 ceros, mi nueva n es 6. Y voy a hacer lo mismo que acá arriba, 2 a la n menos 2, que es igual a 2 a la 6 menos 2, que es igual a 64 menos 2, que es igual a 62. Después, con este 62 pasamos a realizar lo que es nuestro subneteo con la misma IP, como ven, 192.226.65.0, aquí se pone, y esta va a ser tu ID de red. Después pones la misma IP, pero en el último byte lo vas a cambiar por 1, que va a ser tu primera IP usable. A este 1 le vas a sumar 62. ¿Por qué? Porque si pones 62 aquí, más estos dos dígitos deben de sumarte los 64 del 2 a la n. En este caso 62 más el 1 más el 0 son 64, porque el 1 y el 0 son dígitos que se le suman a 62. Después de realizar el subneteo, que es .65.0 es la ID de red, .65.1 es la primera IP usable, .65.62 es la última IP usable. Como ya le expliqué, se le suma los dos dígitos para que sea 64. Después pasamos a poner lo que es .65.63, que va a ser tu broadcast. Y luego volvemos a repetir el mismo proceso, que es volver a poner la ID de red, como pueden ver. Y se sigue sumando 1, por decirlo así. 63, le sumamos 1, es .65.64. Va a ser tu nueva ID de red.
.65 es la primera IP usable. A este 65 le vas a sumar los 62 y te va a dar 127, que va a ser la última IP usable. Después le sumas 1 para que te dé broadcast y sigues con el mismo procedimiento. Aquí les voy a explicar cuando si se fijaron en el método 1 teníamos la misma IP. Aquí lo voy a usar igual, pero en este caso en vez de tener un número n, nos van a dar el número de unos que debe haber en tu red. En un byte hay 8 bits, 8 dígitos. Entonces, si tenemos 3 bytes, se refiere que hay 3 veces los 8 dígitos, que sería lo mismo multiplicar 8 por 3, que son 24. Entonces, tienes que volver a hacer lo mismo que en el método 1, sustituir los ceros por unos para sacar tu submáscara. El número de ceros que vas a cambiar por unos, lo sabes restándole el número de unos totales que tienes al número de unos que hay, que son 24. 29 menos 24 son 5. Se refiere, este 5 significa que tengo que cambiar 5 ceros a unos, como lo hice aquí. Y el número de ceros va a ser tu nueva n, va a ser la n más bien. Y de aquí comienza a hacer lo mismo que en el método 1. 2 a la n menos 2, que es igual a 2 a la 3 menos 2, que es igual a 8 menos 2, que es igual a 6. Aquí ponemos la misma IP, como en el método 1. Punto 0 es la ID de red, punto 1 la primera IP usable. Después se pone punto 6 última IP para que el 6 sumado más los dos dígitos nos dé 8, como aquí dice. Y realizamos el mismo procedimiento que en el método 1. Punto 7 el broadcast, punto 8 ID de red. Punto 9 la primera IP usable, al 9 se le suman 6, que son 15, que va a ser tu última IP usable. Después punto 16 que es el broadcast y se sigue el mismo procedimiento que en el método 1. Ahora les explicaré el tercer método, el último. Este depende mucho del número de redes que quieras o que te pidan. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo voy a utilizar una IP clase B. Si yo quiero o me piden, no importa, 16 redes, yo necesito sumarle 2. Este 2 viene del ID de red y el broadcast. Y tengo un número final, 18. En el tercer byte de mi IP tiene 8 bits, 8 dígitos, como ya mencioné anteriormente. Cada dígito tiene un valor. Como ven, hay una serie de valores arriba y abajo. Son diferentes. El 18 tengo que buscarlo que quepa en uno de los números de los valores de los dígitos del byte. Si se fijan, este 0 tiene un valor de 2. Este 0 tiene uno de 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 156. Igual de acá abajo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. El 18 lo voy a buscar en los números de arriba. Si se fijan, no cabe en el 2, ni en el 4, ni en el 8. En el 16 le faltan 2, entonces necesito un número en el que quepa el 18, pero sin sobrepasar el número que está aquí. El único que es ese es 32. Me podrían funcionar los otros, pero es el número más cercano que tengo que puedo meter el 18. Entonces ahí, si se fijan, hice una raya para separar e indicar el número de dígitos que voy a cambiar a unos. Y de ahí voy a sacar mi submáscara, que es esta de aquí. Este 248 sale de la suma de estos dígitos de aquí. De estos dígitos de aquí. Pero si los sumas todos, tiene un valor de 255. Entonces, para hacer una operación matemática más simple, 255 le restas la suma de estos tres valores, que es 7. Entonces, 255 menos 7 da 248 y esta es tu submáscara. La suma de estos tres dígitos es 7. De aquí vamos a pasar a hacer lo que es esta tabla, como pueden apreciar. El número de redes, la ID de red, las IP usables y el broadcast. El número de redes empieza con 0, como en el método 2 y en el 1. 0, 1, 2. Ahorita explico por qué puse el 18. Vamos a pasar a poner nuestra IP aquí, como pueden ver. El 7, que es la suma de estos tres dígitos, se la va a restar 1, que va a ser igual a 6 en este caso. Si en su caso es 8 más 4 más 2 más 1, el valor total de ese le vas a quitar 1 y lo vas a poner aquí. Si se fijan, 7 menos 1 es 6 y yo lo puse aquí. Entonces,
Número de redes es 0, el primer dígito. La ID de red, pongo otra vez la IP. En la IP usable, si se fijan, son dos IPs diferentes. La de arriba es conforme a esta y la de abajo es conforme a esta. El 172.17.0.0 al último byte se le suma 1. Y como pueden ver, se pasó igualito, nada más con la suma de 1 en el último byte. Después, en el broadcast, se le pone el 6 de la resta del 7 menos 1. 172.17.6.255. Este se va a pasar igualito, pero nada más en el último byte le vamos a restar 1, que es 254. Y se vuelve a repetir el procedimiento, nada más de que en el tercer byte se le va a sumar el 7 en los de ID de red. Si se fijan, de 0 le sume 7 y me da 7. A 6 le sume 7 y me da 13. Y así, 7 más 7, 14. Y 13 más 7 son 20. Y volví a hacer el mismo procedimiento. Pasé esta IP aquí con el 1. Le sumé 1 al último byte. Aquí le quité 1 y lo pasé por acá. Es el mismo. Y una de las maneras para saber si lo está haciendo correctamente es el número que te doy aquí de la resta. Debe ser igual al número de la resta. De hacer la resta de este número menos este, que sea 6 menos 0 es 6. Está correcto. 13 menos 7 es 6. Está correcto. 20 menos 17. 20 menos 14. Está correcto. Entonces está bien realizada la tabla de la IP. Tienes que llegar al número de redes que te pidan al final. Si aquí en mi caso son 18, yo tengo que llegar hasta la última red, que es la 18. Si en tu caso es 22, le vas a sumar los dos, son 24. Aquí en vez de 18 va a ser 24. Entonces tu último número debe ser 24.